Capítulo 2. La regulación de la conducta humana. Las normas. Nociones preliminares. Necesidad de regulación de la conducta humana. La conducta humana necesita ser regulada porque el hombre no vive aislado, sino que en sociedad relacionándose con los demás seres humanos e interactuando con ellos. De esta vida social en común surge la cooperación y el progreso, pero también el conflicto y el desencuentro, tal como lo demuestra una reiterada experiencia histórica. No vamos a entrar acá en mayor detalles acerca del porqué, del motivo último de la necesidad de regulación de la conducta humana, cuestión que han intentado explicar tantos filósofos como teóricos, políticos, sociólogos y otros. Lo cierto es que los hombres, tal vez por su naturaleza, no siempre actúen bien y correctamente desde un punto de vista ético. Esto por diversas razones, tales como el egoísmo, la ambición, la inconsciencia, etc. El ser humano, en consecuencia, junto con realizar conductas éticamente buenas y correctas, realiza también otras que resultan dañinas, y muchas veces gravemente perjudiciales, para los demás miembros del grupo social. Esto y otros argumentos ponen de manifiesto la necesidad de la existencia de normas, es decir, principios que regulen y orienten las conductas de los hombres hacia aquello que se considera correcto. Aproximación al concepto de norma desde la categoría del deber ser y de la libertad humana. El hombre, al menos en cierta medida, puede elegir libremente las conductas que realiza. El actuar humano no se encuentra necesariamente predeterminado por leyes de cumplimiento inexorable, como ocurre en el caso de los fenómenos de la naturaleza física. Las leyes de la naturaleza física siguen un curso que hace que se cumplan siempre del mismo modo, esto es, en forma constante, por lo que en este ámbito no hay libertad, no hay posibilidad de optar. Por ejemplo, la Tierra no podría elegir girar en torno al Sol de una manera contraria a como lo hace ahora. El hombre siempre puede, dentro de ciertos límites, autodeterminarse, optar por realizar una acción en lugar de otra, dentro de cierta gama de posibilidades. Ahora bien, estas acciones que elige llevar a cabo, como se dijo, en algunas ocasiones pueden ser éticamente buenas y benéficas, pero en otras ocasiones pueden ser éticamente malas y perjudiciales, ya sea para el propio sujeto que las realiza o para los demás. La convivencia social y en general la ética requieren de que se eviten las acciones malas y perjudiciales y que se promuevan las buenas. Esto significa, en cierta medida, que las acciones de los hombres deben dirigirse o encauzarse hacia lo bueno y benéfico, evitando causar daño. Conviene reiterar que este intento por encauzar las conductas humanas solo tiene sentido bajo el supuesto de que el hombre es un ser dotado de voluntad y libertad, que posee capacidad de opción y decisión. Si el hombre no fuese libre, no tendría sentido pretender encauzar su conducta, ni valorarla éticamente. Significaría simplemente que forma parte del campo de la naturaleza física, gobernado por leyes naturales constantes, donde no existe libertad, sino que opera la causalidad. Considerando los dos aspectos o dimensiones a que estamos haciendo referencia, cabe distinguir entre el ámbito de la naturaleza física, o del ser, regido por leyes naturales constantes, que se cumplen siempre de la misma manera, y el ámbito del humano, o el deber ser, donde actúa la voluntad libre del hombre. Lo cierto es que esta distinción entre ser y deber ser, que tiene gran aceptación entre los juristas actuales, no es tan novedosa. El primero que la empleó con el sentido que hoy se le atribuye fue el filósofo escocés David Hume. Este autor, en una obra suya titulada Tratado de la Naturaleza Humana, sostiene que estos dos ámbitos de la realidad, ser y deber ser, se encuentran radicalmente separados, y que lógicamente no se puede transitar del uno al otro. Esta distinción fue recogida y desarrollada por el gran filósofo alemán, cuasi contemporáneo de Hume, Immanuel Kant, en su teoría moral expuesta en su obra Crítica de la razón práctica. Un gran jurista neokantiano del siglo XX, el austriaco Hans Kelsen, en su principal obra, Teoría pura del derecho, recoge esta distinción, señalando que el ámbito del ser, o si se quiere, de la naturaleza física se encuentra regido por el principio de la causalidad,
que vincula los fenómenos de manera necesaria, de tal modo que a la causa le sigue necesariamente el efecto. Por ejemplo, si se calienta un metal, entonces se dilata. En cambio, en el ámbito del deber se opera otro principio, al que denomina principio de imputación, mediante el cual se vinculan dos conductas o hechos, pero no de manera necesaria. Se vincula una conducta antecedente a una consecuencia que debe atribuírsele a esa conducta, sin que la relación entre antecedente y consecuente sea necesaria, sino solo que debe existir, lo que no significa que siempre se dé o exista en los hechos. Por ejemplo, si alguien comete un homicidio, debe ser sancionado. La sanción es una consecuencia que idealmente debe seguir al acto homicida, pero como no hay necesidad, puede que en los hechos no se produzca, porque por ejemplo no fue descubierto el homicida, o porque escapó. Vamos, asimismo, a hacer presente que la distinción de que ahora nos ocupamos encuentra antecedentes anteriores a la formulación que de ella hizo David Hume. La encontramos ya en los filósofos griegos del siglo VI a.C., como es el caso de Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que distinguieron entre nomos, la norma, y physis, naturaleza física. Platón también la recogió en sus escritos, pero sobre todo con Aristóteles adquirió una relevancia especial, cuando este pensador diferenció entre filosofía teórica o especulativa y filosofía práctica, la que para él era la ética o filosofía moral. Esta distinción aristotélica ha tenido gran aceptación en la historia del pensamiento filosófico y jurídico. Por ejemplo, grandes pensadores posteriores a él como Santo Tomás de Aquino o Francisco Suárez lo siguieron en sus líneas generales. Al llegar a este punto, y antes de entrar a formular una noción de norma desde una perspectiva lingüística y de las funciones del lenguaje, propondremos un concepto de ella desde el punto de vista que ahora estamos considerando, es decir, desde la perspectiva de la libertad humana y de la categoría del deber ser. Así diremos que las normas son principios directivos que tienen por objeto encauzar o dirigir la conducta humana. Aproximación al concepto de norma desde una perspectiva lingüística, desde la categoría del deber ser a las funciones del lenguaje. Luego de haber considerado el concepto de norma desde la perspectiva que ya hemos indicado, vamos a abordarlo ahora desde el punto de vista lingüístico, más específicamente desde la perspectiva de las funciones o usos del lenguaje. Así entonces iremos desde las categorías del deber ser y la libertad humana a las funciones del lenguaje. Ahora bien, este segundo concepto que pretendemos formular acerca de lo que es una norma, en lo fundamental no es diferente al anterior, sino que simplemente lo complementa y precisa, pues el lenguaje no es otra cosa que una expresión del pensamiento, de los conceptos e ideas que se tienen en la mente. Se llega a las expresiones lingüísticas que lo representan. Ahora hacemos, por así decirlo, el camino inverso, no desde los conceptos, o si se quiere, desde el pensamiento al lenguaje, sino que desde el lenguaje al pensamiento. Pues bien, esta noción de norma elaborada conceptualmente desde las ya mencionadas categorías tiene también una expresión lingüística. Se expresa en un determinado lenguaje, sobre el cual se hace necesario indagar cuál es la naturaleza, de qué clase de lenguaje se trata. Precisando los aspectos lingüísticos en que se expresa el concepto de norma, este quedará formulado de manera mucho más exacta. En orden a lograr tal objetivo, nos referimos primero a las diversas funciones o usos que podemos encontrar en el lenguaje, para enseguida pasar a determinar en qué función, y por tanto en qué clase, del lenguaje se expresan las normas. Desde principios del siglo XX, pero con antecedentes muy anteriores que pueden remontarse hasta Aristóteles e inclusive Platón, se ha hecho frecuente distinguir entre lo que se denomina las distintas funciones del lenguaje. Asimismo, a partir de estas diversas funciones que se distinguen en él, se formulan distintas clasificaciones del mismo. Sobre el tema se ha discutido extensamente entre lógicos, filósofos, lingüistas y otros expertos, sin que se haya llegado a conclusiones uniformes. Estas discusiones dicen relación, por ejemplo, acerca de cuáles son los usos o funciones del lenguaje, si una misma expresión puede cumplir diversas funciones, la existencia de casos de usos encubiertos del lenguaje, etc. Pasando por alto, por ahora, estas importantes cuestiones, vamos a mencionar apoyándonos en la obra de Carlos Santiago Niño, Introducción al análisis del derecho,
¿Cuáles son las funciones del lenguaje que más frecuentemente se aceptan por los principales especialistas en esta materia? Función descriptiva o informativa del lenguaje. Tiene por objeto dar cuenta de ciertos estados de las cosas, describiendo hechos, objetos, situaciones, realidades. Por ejemplo, cuando alguien observando un jardín expresa que las rosas son blancas, lo que hace es describir el jardín, etc. Las expresiones pertenecientes al lenguaje descriptivo tienen la importante característica de ser las únicas que pueden ser calificadas de verdaderas o de falsas. La ciencia está formulada en un lenguaje descriptivo, pero no solo ella, sino que también en la vida cotidiana y en otras actividades usamos frecuentemente este tipo de lenguaje. Cuando decimos que las expresiones pertenecientes al lenguaje descriptivo pueden ser calificadas de verdaderas o falsas, estamos considerando a la verdad desde el punto de vista lógico, como una coincidencia entre el pensamiento y la expresión con la realidad u objeto a que hace referencia. Por ejemplo, cuando se dice las rosas del jardín son blancas, si efectivamente lo son, entonces la expresión es verdadera. Si no lo son, es falsa. Pero debemos advertir que el tema de la verdad no solo concierne a la lógica y a la ciencia, sino que también a la ética, a otras ramas del saber filosófico, como la ontología o metafísica, y también a la vida cotidiana. La función expresiva del lenguaje tiene por objeto expresar sentimientos y emociones o suscitarlo en el otro interlocutor. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¡ay! Estoy apesadumbrado, etc. La función interrogativa del lenguaje consiste en preguntas destinadas a obtener cierta información por parte del destinatario de ellas. Ejemplo, ¿dónde vive usted? Función operativa del lenguaje. Se caracteriza porque la sola expresión de ciertas palabras conlleva la realización del acto a que se refieren. Por ejemplo, cuando un profesor dice en examen, está aprobado. Cuando el juez dice condénese. Con frecuencia, las expresiones del lenguaje operativo se formulan entre personas que se ubican en situaciones de autoridad y dependencia recíprocas. Función directiva del lenguaje. Este tipo de lenguaje tiene por finalidad influir en la conducta de otro, induciéndolo a que adopte determinado comportamiento. Dentro de este uso encontramos ruegos, sugerencias o recomendaciones, peticiones, reclamaciones y órdenes o mandatos. Como podemos observar, este lenguaje directivo, que pretende influir en la conducta de los demás, admite diversas subclasificaciones. En efecto, no es lo mismo tratar de influir en otra persona formulándole una petición que dándole un consejo o impartiéndole una orden, cuando hay capacidad de hacerlo. Ahora bien, las expresiones del lenguaje directivo no pueden ser calificadas de verdaderas o de falsas, sino que admiten otros calificativos. Por ejemplo, una orden como en el caso en que un profesor le dice a un alumno, salga de la sala, podrá ser calificada de justa o injusta, pero no de verdadera o falsa. Dentro de las diversas clases de lenguajes directivos que pretenden influir en la conducta de los demás, utilizaremos la denominación lenguaje prescriptivo para referirnos a aquel mediante el cual se imparten las órdenes o mandatos. El prescriptivo, entonces, es un subclase de lenguaje directivo que se extiende por poseer una mayor fuerza que los otros lenguajes de este tipo. Las prescripciones, es decir, las expresiones del lenguaje prescriptivo, se caracterizan por el hecho de que quien las formula se coloca en una posición de superioridad física o moral sobre el destinatario. El emisor no supedita el cumplimiento de la orden a la voluntad de éste, como sucede con el consejo o petición. Las normas pertenecen al lenguaje prescriptivo, constituyen una clase de las órdenes o mandatos. Sobre la base de lo anteriormente expuesto, diremos desde una perspectiva lingüística que las normas son una clase de lenguaje prescriptivo consistente en órdenes o mandatos, que tienen por objeto encauzar la conducta humana en determinado sentido. Diversas clases de normas, reglas técnicas y normas éticas. Para aproximarnos a nuestro objeto de estudio, las normas, debemos hacer una gran distinción, planteada primeramente por Immanuel Kant, quien diferenció entre imperativos de habilidad, que para él eran hipotéticos, e imperativos morales,
a los que entendía como imperativos categóricos. Posteriormente, Giorgio del Vecchio reformuló esta distinción proponiendo diferenciar entre reglas técnicas o imperativos de habilidad y normas éticas o imperativos morales. Veamos en qué consisten. Las reglas técnicas se refieren a los medios empleados para alcanzar un determinado fin útil, a la forma en que debe realizarse algo para obtener el resultado querido, al cómo se hace. Colocan, pues, el acento en los medios, aspirando a realizar un fin utilitario. Así entonces, no es la licitud ética del fin, sino la utilidad la que se toma primordialmente en cuenta para el cumplimiento de una regla técnica. Las reglas técnicas son tan diversas como el campo del saber humano. Esto es, hay tantas como ciencias existen. Por ejemplo, las que se refieren a la construcción de una casa, a una operación quirúrgica, a procesos industriales, etc. Como son innumerables, no pueden ser clasificadas sistemáticamente. Las normas éticas son las normas propiamente tales. En consecuencia, cada vez que en adelante usemos la palabra norma sin otra especificación, se entenderá que estamos haciendo referencia a las normas éticas. Estas guían el accionar humano dirigiéndolo hacia un fin éticamente bueno. Este fin es lo importante, pues sobre la base de él se construye el concepto de norma ética. Para Kant, el fin de las normas éticas consiste en el cumplimiento del deber, por el deber mismo. Santo Tomás, Aristóteles, Del Vecchio y otros, en cambio, señalan que el fin ético de las normas se encuentra en los valores que ellas pretenden alcanzar, tales como la bondad, la justicia, el bien común, u otros. Cabe señalar que las reglas técnicas y las normas éticas no deben considerarse como opuestas y excluyentes, sino que una misma conducta puede ser regulada ética y técnicamente a la vez. Por ejemplo, si alguien cumple responsablemente con su trabajo, está cumpliendo la regla técnica y la norma ética al mismo tiempo. Pero por otra parte, hay que señalar que no siempre hay coincidencia entre ellas, ya que en ciertos casos la infracción de una no significa necesariamente la infracción de la otra. Por ejemplo, alguien puede fabricar un arma o un veneno ajustándose a todas las reglas técnicas, quedando por ello muy bien construido o elaborado. Pero si su finalidad es cometer un crimen, no se cumple con la norma ética. Este es un interesante tema sobre el que puede decirse muchísimo más todavía. Diversas clases de normas éticas. Existen muchos criterios para clasificar las normas éticas. Sin embargo, en esta oportunidad nos guiaremos por la clasificación tradicional, que distingue entre normas jurídicas, normas morales, convencionalismos sociales o normas de uso y trato social, y normas religiosas. Con la finalidad de proporcionar un concepto de cada una de estas clases de normas, empezaremos por abordar el tema de las relaciones entre derecho y moral, para determinar las características tanto de las normas jurídicas como de las morales, lo que nos permitirá de este modo conceptualizarlas. Relación entre derecho y moral desde una perspectiva histórica. Es un tema ampliamente discutido por filósofos, juristas y otros estudiosos. El problema relativo a si existe o no coincidencia entre derecho y moral. Incluso entre los autores que sostienen que esta coincidencia existe, hay discrepancias sobre si ella es total o parcial, si es necesaria o bien meramente contingente. Para grandes pensadores clásicos como Sócrates, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino y otros, hay por lo menos una coincidencia parcial, y además necesaria, entre moral y derecho. Es decir, parte del contenido de la moral pertenece también al derecho. Hay quienes opinan que el jurista romano Ulpiano, citando a Celso, habría confundido el derecho y la moral, cuando define al primero diciendo que es el arte de lo bueno y lo equitativo. Pero también hay buenas razones para sostener que Ulpiano y Celso en particular, y los juristas romanos en general, no identificaron el derecho con la moral, aunque aceptaron que el derecho posee un fundamento moral. Para autores como Kant, y más extremadamente Fichte, quien llega a oponer el derecho y la moral, existe clara separación entre ambos sistemas normativos. Jorge del Vecchio afirma que el derecho y la moral encuentran un fundamento común en la naturaleza humana, por consiguiente tienen elementos en común, pero también poseen características diferentes,
lo que hace que constituyan sistemas normativos distintos. Ciertos autores contemporáneos, partidarios del positivismo y del realismo jurídico, como Hans Kelsen y Alf Ross, plantean que la moral y el derecho son ordenamientos distintos, y por lo tanto, desde el punto de vista teórico, no hay coincidencia entre ellos, aunque fácticamente pueda haberla, y de hecho muchas veces nos dicen se ha dado históricamente, pero ella no es necesaria. Así como algunas veces existe, podría también no existir. Herbert Hart, filósofo del derecho inglés contemporáneo, en el capítulo 9 de su obra, El concepto de derecho, señala que hay, sin duda, una coincidencia histórica fáctica relativamente importante entre el derecho y la moral, pero junto a ella existe también una coincidencia necesaria mínima entre ambos. Es lo que este autor denomina el contenido mínimo de derecho, natural que posee el derecho positivo. Por último, resulta de interés considerar algunos ordenamientos jurídicos, o al menos algunas partes importantes de ellos, que han existido históricamente dejando huellas importantes en el desarrollo del derecho, para tratar de precisar en qué medida recogen ciertos principios morales y en qué medida se apartan de los mismos, de acuerdo a criterios actuales. Así es posible mencionar entre otros, el Corpus Juris Civilis de Justiniano, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, las recopilaciones de las leyes de Indias que los reyes de España dictaron para América, el Código de Napoleón de 1804, el Código Alemán de 1900. En todos los textos jurídicos que acabamos de mencionar, encontramos recogidos diversos principios morales de aceptación universal, o casi universal, como por ejemplo la obligación que el vendedor tiene de entregar la cosa vendida, la obligación que tiene quien recibe una cosa en comodato, préstamo de uso, de devolverla a su dueño, la obligación que tiene quien causa un daño de indemnizar los respectivos perjuicios, etc. Asimismo, hay en ellos también algunos preceptos que se apartan de ciertos principios éticos universales, como es el caso de la esclavitud, que era aceptada por el derecho romano. De especial interés para nosotros resulta examinar algunas normas del ordenamiento jurídico chileno, intentando precisar en qué medida coinciden o no con principios morales. Por ejemplo, se podría llevar a cabo este trabajo respecto a nuestra constitución política, al Código Civil, al Código Penal, a los códigos procesales y a otros. Distinción sistémica tradicional entre derecho y moral. Teniendo en cuenta lo anterior, pasemos a exponer una distinción sistémica tradicional que se fundamenta en la característica que se atribuyen a estos dos campos normativos. Ellas han sido propuestas por muchos juristas, pero en particular por neokantianos contemporáneos, como lo son Stambler, Del Vecchio, Radbruch y otros. Características tradicionalmente atribuidas al derecho y a la moral. Derecho. Tiene como características la bilateralidad, la heteronomia, la coercibilidad y la exterioridad, mientras que la moral tiene como características la unilateralidad, la autonomía, la incoercibilidad y la interioridad. Bilateralidad del derecho. Unilateralidad de la moral. Que las normas jurídicas sean bilaterales significa que frente al sujeto obligado por ellas hay otro facultado para exigir su cumplimiento, o más precisamente el cumplimiento de las obligaciones que de las mismas emanan. Por esto se dice que las normas jurídicas son imperativo-atributivas, porque por un lado establecen una obligación para el sujeto pasivo u obligado, y por el otro confieren un derecho o facultad al sujeto activo o facultado. Por ejemplo, en materia tributaria, el contribuyente, sujeto pasivo, tiene la obligación de pagar impuestos y el Estado, sujeto activo, tiene el derecho o facultad para exigir este pago. En la compraventa, el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa vendida, y el comprador se encuentra facultado para exigir dicha entrega, etc. La unilateralidad de la moral significa que frente al sujeto obligado por la norma moral, no hay otro facultado para exigir su cumplimiento. Por ello se dice que las normas morales son solo imperativas, pues únicamente establecen obligaciones, no otorgando correlativamente facultades. Por ejemplo, una persona que posee ciertos medios económicos se puede considerar obligada moralmente a dar limosna a alguien necesitado,
pero éste no se encuentra facultado para exigir el cumplimiento de ese deber moral. Heteronomía del derecho. Autonomía de la moral. Las normas jurídicas son heterónomas. Ello significa que son dictadas por una voluntad extraña o distinta a la de los sujetos imperados, regidos por las mismas. La referida voluntad distinta a la de los sujetos obligados suele ser con frecuencia, aunque no exclusivamente, la del Estado, quien dicta las leyes, los reglamentos de las autoridades políticas y administrativas, las sentencias judiciales y otras. Ahora bien, la heteronomía a que estamos haciendo referencia no es absoluta, pues en muchas circunstancias se encuentran atenuadas. Veamos algunos casos o ejemplos de heteronomía atenuada de las normas jurídicas. En una sociedad democrática, las leyes, que son una clase importante de normas jurídicas, son dictadas por el Poder Legislativo, el cual se elige por votación universal de todos los ciudadanos. Son, entonces, estos ciudadanos los que eligen a quienes después van a aprobar las leyes. En consecuencia, al menos indirectamente, los ciudadanos contribuyen a dicha aprobación. Por ello, puede decirse que estamos ante un caso de heteronomía atenuada. Lo mismo y con mayor fuerza, es posible afirmar de las leyes y otras normas jurídicas que se aprueban mediante plebiscitos. Los contratos y otros actos jurídicos también son normas jurídicas, pues tienen fuerza obligatoria para las partes que los celebran, ya que nacen de su voluntad. Esto aparece en el artículo 1545 del Código Civil. Por este hecho, por nacer de la propia voluntad de las personas que resultan obligadas, constituyen otro caso de heteronomía atenuada. El último caso que vamos a mencionar, sin perjuicio de hacer notar que además existen otros, es el de la costumbre jurídica. Ella, en cuanto norma de derecho, surge de la propia voluntad de los miembros del grupo social que son regidos por la misma. Las normas morales son autónomas. Ello significa que nacen de la voluntad de los sujetos imperados por las mismas. Solo obligan cuando el sujeto las reconoce voluntariamente como válidas en su conciencia. Esta autonomía se sostiene que se ve atenuada porque es indudable que la sociedad influye en la formulación de la moral, no obstante radicarse en el foro interno del individuo. Asimismo, se señala que en una moral con fundamentos religiosos, Dios o la divinidad participan en la formación de tales normas. Coercibilidad del derecho, incoercibilidad de la moral. Se debe tener presente que ambas clases de normas éticas pueden ser violadas porque, como dijimos, esto no afecta su validez. Y además, ambas poseen sanción, pero esta es de distinta naturaleza en uno y otro caso. Así, la sanción de las normas morales no implica coercibilidad, no conlleva la aplicación de la fuerza por los órganos del Estado, como ocurre con las jurídicas. Las normas jurídicas son coercibles, porque frente al caso de infracción existe la posibilidad de constreñir su cumplimiento por medio de la fuerza, respaldada por la autoridad del Estado. No deben confundirse los términos coercibilidad y coacción, ya que esta última es la acción que se ejerce sobre una o varias personas para obligarlas a obrar en determinado sentido. La coercibilidad consiste en la posibilidad de usar la fuerza, no el ejercicio mismo de ella. Por esto puede decirse también que la coercibilidad es la coacción en potencia y no en acto. Las normas jurídicas, por tanto, son necesariamente coercibles, pero eventualmente coactivas. Por ejemplo, el homicidio se encuentra sancionado en el Código Penal, el que le asigna una pena. Esta norma jurídica es coercible, pero puede suceder que el homicida no sea sancionado porque, por ejemplo, logra evadirse. En tal caso, no hay coacción, ejercicio de la fuerza. Las normas morales son incoercibles, esto es, no puede imponerse su cumplimiento mediante la fuerza estatal. El cumplimiento de la norma moral es de carácter voluntario y espontáneo. La sanción en este caso es el remordimiento o repudio social. Exterioridad del derecho, interioridad de la moral. Debe aclararse que la conducta humana es una unidad inescindible de aspectos internos y externos, y por lo tanto no existen actos exclusivamente internos o externos. Las características que ahora consideramos respecto al derecho y a la moral son, por tanto, solo el punto de partida para el análisis del acto humano. Se afirma que el derecho es exterior, porque se preocupa de la acción humana desde el momento en que se exterioriza, para determinar si una acción es conforme o contraria a derecho.
En primer lugar, hay que fijarse o centrarse en el aspecto o dimensión externa de la misma. Pero ello no significa, como erradamente han pensado algunos, Thomasius e incluso Kant, que el derecho se desentiende o no debe considerar el aspecto o dimensión interna de la conducta. También lo considera atribuyéndole gran importancia. Por ejemplo, en materia penal, si una persona da muerte a otra, no es lo mismo que haya tenido la intención de matarla, a que le haya dado muerte por un descuido, como es el caso del conductor que por ir manejando de manera desatenta la atropella y le da muerte, o si la muerte se produjo por un caso fortuito o mera casualidad. Dependiendo de cuál de estos casos se trate, podemos encontrarnos ante un delito, ante un cuasi delito, o bien ante un caso fortuito que no es punible. Pero no solo en el campo del derecho penal, sino que en todos los demás ámbitos jurídicos, como el derecho civil, el derecho procesal, etc. La intención con que se actúa resulta ser muy importante. Las normas morales son interiores en cuanto principalmente consideran la dimensión interna de la conducta para calificar a un acto de moral o inmoral. Además, porque para efectuar esta calificación parte del aspecto interno de la conducta para llegar al externo, el que también es de su interés, porque estas normas se espera que se reflejen en buenas acciones y obras. En suma, el derecho no es exclusivamente exterior, ni la moral es exclusivamente interna, sino que ésta es principalmente interior y aquel primordialmente externo. Hacia un concepto de norma moral. Basándonos en las características que le hemos atribuido a las normas morales y dejándonos para más adelante la formulación de un concepto de norma jurídica, diremos que ellas, las morales, son una clase de normas éticas que posee las características de ser imperativas, unilaterales, autónomas, incoercibles e interiores. Todas estas características, salvo la imperatividad, ya la hemos analizado, por tanto, nos remitimos a lo dicho sobre el particular. En lo que respecta a la característica de la imperatividad, tangencial e implícitamente hemos hablado de ella al tratar sobre la bilateralidad. Ahora, de una manera más directa y explícita diremos que toda norma es imperativa, queriendo significar con esto que toda norma establece obligaciones e implica un mandato. En el caso de las normas morales, lo que establecen son obligaciones morales. Convencionalismos sociales o normas de uso y trato social. Su relación con el derecho. Funciones, características y concepto de los convencionalismos sociales. Las normas de uso y trato social reciben diversas denominaciones, entre otras convencionalismos sociales, reglas de trato externo, normas convencionales, costumbres sociales, normas del decoro, etc. Sin entrar a dilucidar la cuestión de fondo acerca de si los convencionalismos sociales constituyen o no una categoría propia e independiente de normas y cuál es su naturaleza, vamos a intentar, de manera provisoria, señalar su finalidad y función, diciendo que se trata de normas que tienden en general a facilitar la convivencia entre los hombres, la hacen más agradable y de un nivel educativo superior, todo lo cual se concreta en mejores y más adecuadas relaciones sociales. A ello tenderán, por ejemplo, las normas de la cortesía, de la etiqueta, etc. Un rasgo en común que presentan todas estas normas es su extrema variabilidad. Cambian constantemente en el tiempo y en el espacio. Lo que en el pasado se consideraba de cortesía y buena educación suele ya no serlo hoy. Lo que en una cultura se considera adecuado no es tenido por tal en otra, etc. Asimismo, es posible caracterizar a los convencionalismos sociales de acuerdo a los elementos de bilateralidad y unilateralidad, autonomía y heteronomia, coercibilidad e incoercibilidad, y exterioridad e interioridad, a que ya hemos hecho referencia. Los convencionalismos sociales son, en opinión de la mayoría de los autores, unilaterales, porque imponen obligaciones, pero no se les otorga a otro sujeto la facultad para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, si me encuentro en la calle con una persona conocida, una norma de cortesía me obliga a saludarla, pero esa persona no tiene la facultad para exigirme el cumplimiento de esa obligación, etc. En este punto resulta conveniente hacer presente el hecho de la existencia de algunos convencionalismos sociales que en ciertos campos de la actividad humana han sido elevados al rango de normas jurídicas. Por ejemplo, en el ámbito militar existe la obligación del saludo entre las personas que a él pertenecen,
pero esta obligación se encuentra establecida como norma jurídica, de manera tal que si un subordinado deja de saludar a su superior jerárquico, no solo está infringiendo una norma de cortesía, sino también una norma jurídica. Su superior, en virtud de esta norma jurídica, está facultado para exigirle el cumplimiento de la obligación del saludo militar, e inclusive sancionarlo si no lo hace. Lo mismo ocurre en el campo de la diplomacia y otros. En lo que respecta a las características de autonomía y heteronomia, la mayoría estima que se tratan de normas heterónomas, esto es, que surgen o emanan de una voluntad distinta a la de los sujetos imperados por ellas. Esta voluntad distinta o extraña a la de las personas regidas por tales normas es la de la sociedad en la que viven. Con respecto a las características de exterioridad e interioridad, la mayor parte de los autores dice que se trata de normas exteriores, incluso más exteriores que las jurídicas, al extremo que autores como Radbruch llegan a afirmar que son exclusivamente exteriores, carentes, en consecuencia de toda interioridad, lo que en algunos casos nos expresa puede conducir al cinismo. Con relación a las características de coercibilidad e incoercibilidad, ellas, sin duda, son incoercibles en el sentido de que no tienen una sanción de carácter jurídico, pero a pesar de no poseer esta clase de sanción, se encuentran revestidas de otra naturaleza, propia de estos convencionalismos. Por ejemplo, a una persona mal educada que no respeta las reglas de cortesía, el grupo social le va a sancionar con el aislamiento, el que constituye una sanción muy característica de este tipo de normas. Los convencionalismos sociales no son fáciles de conceptualizar. Por ello, la definición que sobre los mismos vamos a formular ahora solo es provisoria. Al igual que en el caso de las normas morales, en esta tarea nos apoyaremos en las características que se le atribuyen. Así entonces, podemos decir que los convencionalismos sociales son una clase de normas éticas, cuya finalidad es facilitar la convivencia entre los hombres, que son imperativas, unilaterales, heterónomas, incoercibles y exteriores. Naturaleza de los convencionalismos sociales. Con respecto a la naturaleza de los convencionalismos sociales, se han formulado diversas tesis. Estas varían desde aquellas que afirman que los convencionalismos constituyen una categoría propia e independiente de normas, hasta aquellas otras que les niegan esta condición. Sobre el particular estudiaremos 5 opiniones distintas, las dos primeras propuestas por Jorge Helveccio y Gustavo Radbruch, respectivamente. Niegan que los convencionalismos sociales constituyan una categoría propia e independiente de normas. Las 3 últimas, formuladas por Rodolfo Stambler, Eduardo García Maynas y Al Ross, por el contrario, lo que afirman es que los convencionalismos constituyen una categoría propia e independiente de normas. Pasemos ahora a examinar cada una de estas opiniones. La tesis de Jorge Helveccio, este filósofo del derecho italiano, afirmó que todas las normas son unilaterales, o bien bilaterales, o si se quiere imperativas, unilaterales, o imperativo-atributivas, bilaterales. No existe para él otra posibilidad lógica intermedia. Nos agrega que si las normas son unilaterales, entonces son normas morales. En cambio, si son bilaterales, se trata de normas jurídicas. En consecuencia, para este autor, las normas o son morales o son jurídicas, no existiendo, como se dijo, otra posibilidad. No existiendo, por consiguiente, una clase distinta de normas a las dos recién nombradas. Así entonces, no cabe más que decir, según Helveccio, que los convencionalismos sociales no constituyen una categoría propia e independiente de normas, que cualquier norma que en un primer momento pueda ser catalogada erróneamente como convencionalismo social, un examen más atento de ella nos mostrará que es jurídica, es decir, derecho, o es moral. Conforme a este autor, la mayoría de ellas son normas morales. La tesis de Gustavo Radbruch. Según este ius filósofo alemán, todo producto o objeto de la cultura tiende a la realización de un determinado valor. Es lo que distingue, nos dice, siguiendo los planteamientos de la escuela neokantiana de Baden, el ámbito de la cultura del ámbito de la naturaleza física. Este no persigue la realización de valores, sino que es neutro a los mismos. Así entonces podemos colocar diversos ejemplos que nos muestran cómo los objetos de la cultura apuntan a la realización de valores, como es el caso de la ética, que aspira a la realización del valor de lo bueno, del arte que aspira a realizar el valor de la belleza,
del derecho que aspira a realizar el valor de la justicia. La idea de derecho, dice Radbruch, etc. Ahora bien, observa nuestro autor si nos preguntamos qué valores tiende a realizar los convencionalismos sociales. La respuesta es que ninguno. Por consiguiente, como no aspiran a la realización de ningún valor, no tienen una auténtica existencia. No son entidades reales, sino que meras apariencias. Al no ser algo real, no es posible compararlos con el derecho desde un punto de vista lógico. Lo que sucede, agrega, es que aquellas normas a las que denominamos convencionalismos o usos sociales puedan ser preceptos jurídicos o morales, embrionarios, en surgimiento o bien en extinción. La tesis de Rodolfo Stambler. Este filósofo del derecho alemán se encuentra entre quienes afirman que las normas de uso y trato social constituyen una categoría propia e independiente de normas. El dios filósofo a que ahora estamos haciendo referencia sostiene que las normas jurídicas se diferencian de los convencionalismos sociales en su distinto grado de pretensión de validez, o si se quiere, en el distinto tipo de fuerza obligatoria que poseen. Pues las normas jurídicas obligan incondicionalmente, son autárquicas, por usar una expresión suya, no consideran para nada la voluntad de los destinatarios. En cambio, las normas de uso y trato social son, en su opinión, meras invitaciones que se dirigen a las personas para que asuman determinados comportamientos, para que actúen de una determinada manera. A esta concepción de Stambler con respecto a los convencionalismos sociales se le ha formulado una importante crítica. Nos dice que incurren en un grave error al sostener que son meras invitaciones a asumir determinadas conductas, pues si son solo invitaciones que el destinatario acepta o no a su entera voluntad, sin que exista ningún tipo de obligación ni de sanción, como el rechazo social u otra, que induzca a cumplirlos, entonces no nos encontramos ante verdaderas normas. La tesis de Eduardo García Maínez. Este autor, destacado profesor contemporáneo de filosofía del derecho, en orden a caracterizar a los convencionalismos sociales, los compara no solo con el derecho, sino también con la moral. Sobre el particular, nos dice que los convencionalismos coinciden con las normas jurídicas, en que ambos son exteriores, pero difieren en cuanto los primeros son unilaterales. En cambio, las segundas poseen la característica de la bilateralidad. En lo relativo a la moral, destaca que ella es unilateral e interior, lo que hace que en parte coincida y en parte difiera de los convencionalismos. Respecto a la característica de la exterioridad, que es común para el derecho y los convencionalismos, observa que en estos es mucho más acentuado el carácter exterior que en aquel. Un elemento diferenciador importante entre el derecho y las normas del trato social lo encuentra García Maínez en el distinto tipo de sanción que conllevan. En estas últimas, la sanción es generalmente indeterminada, no únicamente en lo que respecta a su intensidad, sino también en lo que concierne a su naturaleza. Las sanciones del derecho, en cambio, casi siempre se hallan determinadas, nos dice en cuanto a su forma y cantidad. La tesis de Alf Ross. Este autor de tendencia realista, en su obra más importante, titulada Sobre el derecho y la justicia, afirma que el derecho y los convencionalismos sociales se diferencian en dos puntos importantes. Uno es el carácter institucionalizado que tienen el derecho y el carácter de fenómeno individual, es decir, no institucional, que poseen los convencionalismos. El otro elemento distintivo se encuentra en la diversa clase de sanciones que cada uno de estos órdenes normativos conlleva. Que el derecho sea un fenómeno institucional y con ello a la vez social, significa que existen órganos que crean y aplican las normas jurídicas. Para Ross, los órganos que por excelencia aplican el derecho y con ello, en su opinión, también lo crean, son los jueces. Esto es los tribunales de justicia. Las normas que conforman los convencionalismos sociales carecen de órganos de creación y aplicación de las mismas. En lo que respecta al tipo de sanción, la propia del derecho consiste en el ejercicio de la fuerza física, privación de libertad y otras, que aplica a los tribunales de justicia. La sanción de los convencionalismos no consiste en el ejercicio de la fuerza física aplicada por los tribunales, sino que en la desaprobación social. Las normas religiosas.
Las vamos a dejar mencionadas como una clase de normas por las cuales los hombres suelen regir su conducta, haciendo presente a la vez que resulta muy difícil formular una noción de las mismas que pueda ser aceptada por todos, pues las posiciones que las personas adoptan con respecto a la religión son muchas y muy variadas. Van desde quienes no tienen religión alguna, hasta quienes adhieren a una con profunda fe. A pesar de que en alguna medida puede resultar esclarecedor, termina no siendo convincente lo que al respecto expresa Abelardo Torre. Señala, en sentido estricto, las normas religiosas son las que rigen la organización y funcionamiento de cualquier asociación religiosa, inclusive las relaciones con los fieles. A su vez, en sentido amplio, serían todas aquellas normas que se refieren a la religión. Este último sentido es tan amplio que termina diciendo muy poco. El sentido estricto estimo que no todos lo aceptarían. No profundizaremos en el tema, nos limitamos solo a dejarlo planteado.